Una vez que hemos terminado con esta actividad, la siguiente consiste en desarrollar el diagrama de Simulink para integrar las ecuaciones derivadas de la solución de matemática. Para ello vamos a recurrir a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tema expuesto de la dinámica directa. En este caso necesitamos la solución que obtuvimos de matemática, donde tendríamos a Q punto punto, la fuerza F12X y la fuerza F12Y en términos de Q punto y del torque. Ok, para ello es necesario que abramos primero definir los valores de matemática, es decir, los valores que tenemos en el simulador. En este caso, la longitud de la barra, que tiene un valor de 5, R2 igual a 5, y la masa, que tiene un valor de 10 kilogramos, la gravedad, que la podemos definir, o ya la habíamos definido, en 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y los componentes de la fuerza en el punto A, que serían menos 10 en X, 5 en Y. El momento de inercia con respecto al centro de masa lo encontramos en la parte final de este cuadro de diálogo de propiedades, que es igual a 20.967. Este momento de inercia se calcula de manera automática. Una vez que tenemos esto, es posible entonces ejecutar nuevamente la celda y corremos la primera celda y la segunda celda, teniendo como incógnitas a la reacción en X y en Y a la aceleración angular. Para este caso voy a quitar este comando de simplify para ver la forma de la solución. Aquí está. Entonces evaluamos y nos damos cuenta, como habíamos visto anteriormente, que la fuerza de reacción en X llega hasta acá, antes de la coma. La fuerza en Y sería el siguiente valor, llegaría también antes de la coma, de la siguiente coma, que está aquí. Y finalmente la aceleración Q punto punto también estaría en términos del torque tau. Déjenme ver, aquí tendríamos Q, tau, y bueno, esto no estaría en función de la velocidad, como en el caso de las fuerzas de reacción, que estarían en términos de Q y en términos de la velocidad y naturalmente del torque. Bueno, una vez que calculamos esta ecuación, abrimos MATLAB y le damos clic aquí a la librería de Simulink y vamos a abrir un nuevo archivo. Entonces voy a colocar el diagrama en este lado y la librería en este otro lado. Lo primero que debemos de definir es una función, una MATLAB function. Este tipo de funciones se compilan, son más didácticas porque permiten definir los puertos de entrada y de salida de manera aislada. También necesitamos una constante, que sería el torque. Necesitaríamos dos integradores. En este caso tendríamos que alambrarlos y también podríamos definir un scope. Ese sería nuestro diagrama inicial. Y bueno, tendríamos también que definir los parámetros de simulación, como en el caso del simulador dinámico. Tendrían que corresponder para poder hacer
las respectivas comparaciones. Entonces a este le llamamos torque, que el valor que tiene en Working Model sería el valor de 1. Entonces está configurado el motor en modo de torque de 1 Nm. Aquí nosotros tendríamos que definir la salida, o más bien la entrada primero como torque y después la retroalimentación, que sería Q y Q punto. En el vector de salida tendríamos que definir la fuerza F12 en X, la fuerza F12 en la dirección de Y y la aceleración angular, que es lo que tendríamos que integrar. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la solución que nos dio matemática. Con mucho cuidado seleccionamos la celda interna y copiamos como texto simple y lo pegamos en la celda, en el script de MATLAB. Entonces lo que vamos a hacer es que el primer componente sería F12X, lo trunco hasta donde aparezca una coma, que sería en este punto, y lo separo con punto y coma. El siguiente valor sería F12Y, la siguiente incógnita, y también tendría que cortarlo hasta la siguiente coma, que sería aquí, y definimos a Q punto punto, y aquí nada más quitaríamos este corchete rectangular, de tal manera que tendríamos definidas los valores, las soluciones simbólicas de la reacción F12X, F12Y y Q punto punto. Entonces voy a salvar el script. Recuerden que es muy importante definir la carpeta. En este caso le voy a dar un nombre. Voy a construir una carpeta nueva y le voy a llamar Simulink. Ahí está. Y dentro de la carpeta voy a grabar, a darle el nombre. Voy a llamarle modelo. Es muy importante copiar la dirección. Entonces yo aquí tengo la carpeta, se llama Newton y está en Simulink, y esta dirección hay que copiarla siempre en el searchpad de MATLAB, y aquí aparecería el nombre del diagrama. Entonces, teniendo esta información, continuamos con nuestro diagrama. Si ustedes observan, lo que tendría que integrar sería la aceleración angular. Aquí está. Y lo único que restaría sería graficar las fuerzas de reacción. Este sería F12 en la dirección de X, F12 en la dirección de Y. Esas no necesito integrarlas. Y tendríamos que retroalimentar la posición, y también tendríamos que retroalimentar, en este caso, la velocidad. Y una vez aprovechamos para graficar la velocidad, voy a copiar con control C, control V, este scope, y este sería el valor, graficaría la posición y la velocidad angular. Salvamos el archivo, y bueno, lo único que restaría sería correr la simulación. Aquí nos marcó un error y vamos a ver por qué. Dice que la derivada, hay una derivada que no está bien y se detuvo en el tiempo t igual a 0, es decir, no dejó que corriera la simulación. Faltan también definir las condiciones iniciales. Aquí sería pi sextos, que es la posición inicial. Y aquí lo vemos en Working Model, tendríamos pi sextos. Entonces aquí tendríamos, el problema sería que
aquí era punto y coma, porque tendríamos que enviar un vector. Y vamos a ver si eso es lo que marcó el error, y parece que sí, ya no nos marcó ninguna advertencia. Entonces tenemos una gráfica de posición y es similar o parecida, pero entonces lo que tendríamos que hacer sería configurarlo. Voy a comparar la gráfica de velocidad para poder hacer la validación. Sería Q punto y estaría en formato de array. Entonces para eso tendría que correr otra vez la simulación para que los resultados me los guarde en el workspace. Aquí lo tenemos. Y entonces en Working Model exporto la gráfica correspondiente y la vamos a enviar. Sería la velocidad Q.W para distinguirla, y lo grabaríamos en esa dirección. Naturalmente necesitamos esperar a que corra termine la simulación, y una vez que ya terminó tendríamos que importar los datos al workspace para utilizar el comando de plot y poder comparar las gráficas, como ya lo hemos hecho. Entonces usamos el comando de plot, y aquí primero habría que acceder a todos los renglones de la columna 1 de la velocidad de Simulink, y los vamos a trazar de color rojo, red. Y bueno, aprovechamos para copiar y editar la línea. Sería QW y lo pondríamos de color azul. Entonces aquí nos da la gráfica. Podríamos hacer un zoom en esta vértice, en este valle, en donde podríamos ver que este punto tendría valor de 3.0054 y ese 3.005. Significa que tendríamos una diferencia de 4/10 milésimas aproximadamente, lo que me permitiría validar esta gráfica. Ahora, si queremos comparar esta reacción, podríamos llamarle F12 y también enviarla a Simulink. Checamos los datos. Entonces tendríamos que, por ejemplo, si quiero compararla con esta gráfica, tendría que también enviarla de la misma manera al workspace. Le llamaría F12X y también tendría estructura de array, y también tendría que volver a correr otra vez el Simulink, y aquí aparecería. Entonces este vector tiene tres columnas. La primera columna es el tiempo, F12 en X y F12 en Y. Entonces tendríamos que tener cuidado a la hora de invocarlos. Entonces voy a comparar la gráfica, subir tantito, y vamos a, sería F12 de Simulink el tiempo, y F12 el segundo sería F12X de Working Model, perdón, y F12X de MATLAB. Aquí tendríamos F12X. Entonces el primer componente de F12X, que aquí podemos observar que es un vector de 5001 renglones por dos columnas, es el derivado de Simulink, y este es de Working Model. Entonces es un vector que tiene también 5001 renglones por 4 columnas. Entonces tendría que acceder para Fx al primer componente. El segundo componente sería Fx. El primero sería el tiempo para ambos, y F12X pues sería el único valor que tendríamos.
Entonces recuerden que la gráfica tiene este ruido. Esa es una característica de Working Model difícil de eliminar. Entonces tendríamos que observar que pues es complicado hacer la validación correspondiente. Vamos a intentarlo con el componente F12Y. Entonces sería esta gráfica. Igual vamos a enviarla de la misma forma F12Y al workspace. Entonces tenemos que salvar y correr otra vez, y aquí aparecería este componente F12Y. Y como yo ya tengo la información de Working Model aquí, entonces accedería a la columna 3. Y aquí sería F12Y el tiempo y F12Y que sería la reacción. Vamos a ver. Entonces aquí también volvemos a ver que es complicado, vuelvo a repetir, hacer la comparación porque no da un valor continuo si no hace este tipo de discontinuidades. Pero eso sería suficiente para este caso en particular.